Objetivo general. Analizar la química del nitrógeno mediante el establecimiento de conceptos y características, para luego definir cuáles son sus propiedades físicas y químicas, describiendo así cuáles son algunos de sus compuestos, sus aplicaciones en la industria y la forma de obtención en el laboratorio. Objetivos específicos. Definir las propiedades físicas y químicas que posee el nitrógeno mediante conceptos y características para obtener una rápida comprensión. Describir compuestos pertenecientes al nitrógeno para identificar su aplicación en las diferentes industrias. Por ende, debe analizarse la forma en la que puede obtenerse en un laboratorio químico. Buen día, mi nombre es Ricardo Canales, integrante del grupo 3. Vamos a hablar sobre la química del nitrógeno y sus compuestos. Y para empezar voy a hablar sobre explicar qué es el nitrógeno. Podemos asumir que el nitrógeno es un gas inerte en condiciones normales, incluyendo que es un elemento químico homogenizado, algo que es muy notorio en el nitrógeno en su falta de reactividad, ya que es como una propiedad. El nitrógeno molecular es principalmente constituyente en la atmósfera, o sea, es decir, que es el resultado de lo que se balancea entre la aplicación del nitrógeno eh, y por la acción bacteriana de la eléctrica y química, y su liberación a través de las descomposiciones de materia orgánica por bacterias o por combustión. En estado combinado, el nitrógeno se representa en diversas formas, que es constituyente de todas las proteínas y vegetales animales, así como también de muchos materiales orgánicos, y su principal fuente de mineral es el nitrato de sodio. Ya sabiendo qué es el nitrógeno, vamos a hablar sobre cuál es la importancia de la misma en la industria. Se debe a que principalmente la importancia de los compuestos de nitrogenados de la agricultura de la industria química, por lo que el proceso de conversión de otros compuestos es muy importante cuando se requiere en la atmósfera relativamente inerte. En estado combinado, el nitrógeno se representa en diversas formas. Es constituyente de todas las proteínas, vegetales y animales, así como también de muchos materiales orgánicos. Su principal fuente de mineral es el nitrato de sodio. El nitrógeno también se usa para generar unas bombillas incandescentes. Este tiende a arrojar un color púrpura, siendo un componente esencial en los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. Dado esto, se caracteriza que es un elemento no metálico y no es muy buen conductor de la electricidad, por ende el calor en su cuerpo expuesto. Los compuestos orgánicos de nitrógeno, como la nitroglicerina, son a menudo explosivos, y la hidracerina y sus derivados usan como combustible con cohetes. Buen día tengan todos, yo soy Manuel Urías y yo les vengo a hablar sobre lo que son las propiedades físicas, las propiedades químicas de lo que es el nitrógeno. Como pueden ver en pantalla, ahorita mismo se está proyectando lo que son las propiedades químicas. En primer lugar tenemos lo que es el número atómico. La identidad química de un átomo se puede determinar a partir de su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del nitrógeno es 7. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que cada átomo neutro de nitrógeno posee 7 protones y por lo tanto 7 electrones. La valencia es el número de electrones que le faltan o debe ceder a un elemento químico para poder completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que ponen en juego durante una reacción química o para hacer un enlace químico con otro elemento. La valencia del nitrógeno es 1, 2, más 3, negativo 3, 4 y 5. El estado de oxidación del nitrógeno es de negativo 3. La electronegatividad es la capacidad o el poder de un átomo de atraer a los electrones hacia sí. La electronegatividad no se puede medir experimentalmente de manera directa. El procedimiento para calcular la electronegatividad es por el método que dio Pauli. Y la electronegatividad del nitrógeno es de 3,0. El radio covalente es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos iguales que están unidos mediante un enlace simple en una molécula neutra. Y el radio covalente A del nitrógeno es 0,75. El radio iónico es la distancia entre el centro del núcleo del átomo y el electrón, estable más alejado del mismo, pero haciendo referencia no al átomo, sino al ion. Y el radio ion A del nitrógeno es de 1,71. El radio atómico
identifica la distancia entre dos núcleos de un mismo elemento entre sí. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. El radio atómico del nitrógeno es de 0,92. La configuración electrónica del nitrógeno es de 1s2, 2s2, 2p3. El primer potencial de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débil retenido. Y el primer potencial de ionización es de 14,66. La masa atómica es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa unificada. Y la masa del nitrógeno es de 14,0067. En la última fila tenemos lo que es quién descubrió el nitrógeno. Se le hace referencia a que fue descubierto por Daniel Rutherford en 1772. Pero hay muchos que reportan que esto fue por error. Fue un dato erróneo que él cometió y que él solo prácticamente contribuyó al encuentro del nitrógeno. Debido a que a él se le pidió que investigara por qué no prendía una vela cuando había dióxido de carbono. Entonces, lo que él hizo en su investigación, puso una rata dentro de una botella encerrada hasta que ésta murió. Después encendió una vela en la botella hasta que dejó de arder la vela. Quemó un fósforo en la botella hasta que esta misma también dejó de arder. Tras todos estos pasos, cogió el aire que estaba dentro en la botella y lo pasó a una solución que absorbía el dióxido de carbono. A lo largo de este proceso, Rutherford había removido todo el aire, identificando un gas que había quedado, que era noxioso, dado que nada podía vivir o quemarse allí. Rutherford había conseguido aislar lo que era el nitrógeno, pero sin saber lo que él había obtenido. Ahora procederé a detallar lo que son las propiedades físicas de lo que es el nitrógeno. Como ven en pantalla, en la primera fila tenemos lo que es la fórmula química. Y la fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. Vemos que la fórmula química del nitrógeno es de N2. Tenemos lo que es el peso molecular del nitrógeno, que es de 28,013 gramos por mol. Tenemos lo que es la temperatura de ebullición del nitrógeno, que equivale a 195,9 grados centígrados. La temperatura crítica del nitrógeno es la temperatura límite por la cual un gas miscible no puede ser licuado por compresión. Y tenemos que la temperatura crítica del nitrógeno equivale a 146,9 grados centígrados. Tenemos lo que es la presión crítica. La presión crítica del nitrógeno es de 33,9 bar. Tenemos la densidad. La densidad del nitrógeno es de 1,251 gramos por mol. Tenemos la segunda densidad del nitrógeno, que es de 15 grados centígrados en 1 atm, que es de 1,185 gramos por mol. Tenemos la densidad líquido del nitrógeno, que es de 0,805 gramos por mol. Tenemos lo que es el peso específico del aire igual a 1, del nitrógeno, que es igual a 0,967. La solubilidad en agua del nitrógeno es de 0,0216 N2 por 1H2. La capacidad calorífica a presión constante del nitrógeno es de 0,249 cal por gramos y grados centígrados. El calor latente de vaporización del nitrógeno es de 47,6 cal por gramos. Y por último tenemos lo que es el primer potencial de ionización, que es igual a 15,581 electrovoltios. Hablemos ahora acerca de los compuestos del nitrógeno. El amoníaco. Este también lo conocemos como NH3.
Sabemos que es un gas incoloro que posee un olor característico. Está formado por nitrógeno y átomos de hidrógeno. Se produce de forma natural en nuestro cuerpo y en la naturaleza lo encontramos en el agua, en el suelo y en el aire, entre otros. Además puede encontrarse en pequeñas moléculas de bacterias. Ácido hidroxámico. El ácido hidroxámico es una clase de compuesto químico que comparten el mismo grupo funcional, en el que un grupo hidroxalimino está insertado en un ácido carboxílico. Con R como residuo, el enlace entre el carbono y el oxígeno como un grupo carbonilo y posee también un grupo hidroxalimino. Este es usado como quelante de metales. Ácido hiponitroso. El ácido hiponitroso es un compuesto químico que tiene como fórmula HNO. Sabemos que forma cristales blancos que son explosivos en estado seco. Para hay dos posibles estructuras. Está la estructura trans y la estructura cis. Y el sólido se cree que es la estructura trans. Este se caracteriza por ser un ácido débil. Ácido de hidrógeno. Es un ácido débil, es tóxico y como fórmula tiene HN3. El cianógeno. El cianógeno, por la naturaleza del grupo cianuro, este compuesto se comporta como un halógeno, llegando a considerarse incluso como un pseudohalógeno. Cloruro de cianógeno. Es un compuesto químico que es un gas incoloro condensado. El carbono y el cloro están unidos por un enlace simple y el carbono y el nitrógeno por un enlace triple. Esta es una molécula lineal. Yoduro de cianógeno. Su fórmula es CNI. Es un pseudohalógeno compuesto de yodo y el grupo cianuro. Se dice que este es tóxico. Se conocen algunos radioisótopos del mismo que son producidos por reacciones nucleares. Entre ellos tenemos el nitrógeno 12, 13, 16 y 17. Pero cabe destacar que el nitrógeno posee isótopos específicos que son el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15, para lo cual contiene una abundancia relativa que varía entre el 99,635 y el 0,365. Mi nombre es Jennifer Trujillo y yo les voy a hablar de lo que son los óxidos y oxidácidos de nitrógeno. El nitrógeno está formado por tres óxidos que son muy comunes, que son el óxido nitroso, el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. El óxido nitroso se conoce también como un gas hilarante y también como gas incoloro. Esta fue la primera sustancia utilizada como anestésico general que se emplea como gas comprimido en lo que son los aerosoles y las espumas. En comparación con el óxido nítrico, que también es un gas incoloro, el óxido nítrico es ligeramente tóxico y se utiliza en los laboratorios por reducción del ácido nítrico usando cobre o hierro como agentes. Y el dióxido de nitrógeno, este es mucho más tóxico que lo que es el óxido nítrico. El dióxido de nitrógeno es de un color amarillento y constituye el importante el smog y además es venenoso y de un olor muy asfixiante. Los dos oxidácidos comunes del nitrógeno son el ácido nítrico y el ácido nitroso. El ácido nítrico es un líquido corrosivo, además incoloro también, que suele estar en las soluciones y este suele tomar un color ligeramente amarillo como resultado de la formación de pequeñas cantidades de dióxido de nitrógeno.
Y a comparación, el ácido nitroso, este es menos estable que el ácido nítrico y este se produce normalmente por la acción de un ácido fuerte como el ácido sulfúrico y lo podemos ver más detalladamente en las estructuras que están abajo en la diapositiva. Yo creo que eso es todo. A continuación vamos a seguir con las aplicaciones industriales del nitrógeno. Como ya sabemos que el nitrógeno es un gas industrial que se utiliza para inertizar tanques de almacenaje y tuberías de purga. La primera industria que vamos a ver en este caso es la automotriz y equipo de transporte, ¿verdad? El nitrógeno en esta industria se usa en combinación con otros gases para soldar, ¿verdad? Con otros gases de soldadura en los niveles 1 y 2 para soldar piezas de automóviles, silenciadores y otras piezas, porque pueden proporcionar a la atmósfera necesaria para la soldadura adecuada en cualquier material. También, ¿verdad?, son un gran componente de seguridad. En el área, ¿verdad?, de los químicos, el nitrógeno se usa como un gas de presurización y puede ayudar, ¿verdad?, a impulsar los líquidos a través de las tuberías. También se usa, ¿verdad?, para proteger materiales sensibles al oxígeno y eliminar químicos orgánicos volátiles, ¿verdad?, de los flujos durante su proceso. Vamos a ver ahora el área de la industria de la energía. Como un gas industrial, ¿verdad?, inerte, como sabemos, el nitrógeno se usa como un agente inertizador para separar, en este caso, productos sensibles y durante el proceso, ¿verdad?, del aire. También utilizado como un agente purgante de tuberías y equipos para evitar la contaminación ambiental. En el área de la industria hospitalaria, el nitrógeno, ¿verdad?, en este caso se usa como criógeno para congelar y conservar, en este caso, lo que es la sangre, ¿verdad?, que ayuda también cuando se hacen muestras biológicas, para congelar, destruir los tejidos, ¿verdad?, en este caso, cuando son enfermos, ya sea para criocirugías, dermatología, también se utiliza, ¿verdad?, para alimentar equipos médicos. En el área, ¿verdad?, de la farmacéutica y la mezclar e inertizar protegiendo el proceso de la entrada de la humedad, oxidación, en la degradación y contaminación. Se utiliza, ¿verdad?, para controlar la temperatura. En aplicaciones de refrigeración de reactores para la conservación de muestras biológicas de igual forma. En el área de la alimentación y bebidas, en los alimentos y bebidas, se utiliza como agente criónico, clave, ¿verdad?, para la conservación de alimentos, para la refrigeración, la congelación, debido a su temperatura extremadamente fría, ¿verdad? Esto nos ayuda a la inmersión del nitrógeno líquido. Es el método de congelación, ¿verdad?, más rápido conocido, ¿verdad?, para producir los alimentos congelados individuales. Juega un papel muy importante en esta industria también, ¿verdad?, porque es clave en la reducción de la corrupción, la decoloración también, ¿verdad?, el olor, lo que ha promovido el desarrollo de la industria de envases minoristas. Como podemos ver, ¿verdad?, en esas industrias es donde el nitrógeno, por decirlo así, juega un papel muy importante. Mi nombre es Valeria Savión y yo les voy a hablar sobre el procedimiento experimental de la obtención del nitrógeno y sus diferentes compuestos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la preparación del ácido nítrico. En un balón de fondo redondo colocaremos 6.5 gramos de potasio y 5 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Todo esto en un matraz que esté en un baño María. Luego vamos a calentar suavemente la mezcla del balón y vamos a mantener el mechero hasta que el líquido del balón deje de hervir. El ácido nítrico que se obtendrá será considerado concentrado.
Ahora vamos a ver un video de la simulación de esta reacción. Las cantidades que se van a utilizar no van a ser las mismas que nosotros miramos en el manual. Para hacer nuestro ácido nítrico vamos a mezclar 110 gramos de nitrato de potasio con 60 mililitros de ácido sulfúrico al 98% de concentrado. Esto lo haremos en un balón de destilación sin agregar agua. En algunos casos, al agregar el ácido comienza un burbujeo y se forma una espuma debido a las impurezas. Para que esto no se salga de control, por así decirlo, lo vamos a poner en un baño María para que la espuma se contenga. Como podemos observar ahora, vamos a mantener el equipo de destilación. Se utilizará el mechero para calentar la mezcla y lo calentaremos con cuidado y observaremos que empezará a destilar nuestro ácido nítrico puro. La reacción que se está formando es que el ácido sulfúrico reacciona con el nitrato de potasio para dar disulfato de potasio y ácido nítrico. Cabe recalcar que por cada equivalente molar del nitrato de potasio que se está formando, utilizaremos un equivalente molar de ácido sulfúrico que responde a esta concentración. Vamos a ver la reacción del ácido nítrico concentrado. Tomaremos 1 mililitro de ácido nítrico concentrado en un tubo de ensayo y vamos a agregar una lámina de cobre metálico. Y vamos a observar las semireacciones que se forman. Vamos a introducir una lámina de cobre metálico a un tubo de ensayo y vamos a agregar el ácido nítrico ya concentrado. El ácido nítrico es uno de los pocos ácidos que puede afectar directamente al cobre. Por eso, al momento de añadir el ácido nítrico, se va tornando en una coloración verde, como se puede observar aquí. Luego, al pasar unos minutos, que la coloración verde se haga más notoria, se va a observar el desprendimiento de un gas color rojo. Este sería el dióxido de nitrógeno. Y al final, el pedazo de cobre se va a deshacer totalmente, así formando nitrato de cobre que es de color verde. Ahora vamos a hablar sobre la reacción del ácido nítrico diluido. En un tubo de ensayo vamos a agregar 3 mililitros de agua y 1 de ácido nítrico concentrado. Luego de esto vamos a agregar un pedazo de cobre metálico y después observaremos y escribiremos las semireacciones que se conforman. Ahora vamos a ver un video del simulador de esta reacción. Al momento de agregar la pieza de cobre metálico con el ácido nítrico diluido en agua, se puede observar que el ácido nítrico tiene dificultad en poder atacar el cobre metálico. Esto pasa por un efecto en el cual se le conoce posivación. Resulta que el nitrato de cobre que se forma en la superficie, una vez que el ácido logra atacar el cobre, protege al metal de ser atacado por más ácidos. Para resolver esto se le va a agregar más agua para terminar de diluir la sustancia, o sea, el ácido nítrico. Y al momento de agregar más agua se observa que el ácido nítrico logra atacar completamente al cobre. Vamos a ver la reacción del ácido clorhídrico concentrado con el cobre. Para esto, en un tubo de ensayo vamos a colocar una pequeña cantidad de alambre de cobre. A esto le vamos a añadir 1 mililitro de ácido clorhídrico y vamos a comparar esta reacción con las demás reacciones anteriores. Ahora vamos a ver el video de simulación de esta reacción. Podemos observar que al momento de combinar el ácido clorhídrico con el pedazo de cobre no sucede ninguna reacción, ya que el ácido clorhídrico no reacciona con el cobre, ya que este no es reactivo. El metal, o sea, el cobre, reacciona con el oxígeno. En el ácido clorhídrico no hay oxígeno radical para reaccionar con el cobre. El cobre está debajo del hidrógeno en la serie de reactividad. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, dice que el cobre es menos reactivo que el hidrógeno y por lo tanto no puede desplazarse de la solución ácida.
¿Cómo podemos comparar esta reacción con las demás reacciones anteriores que hemos visto? En las demás reacciones siempre hay un oxígeno radical presente que hace reaccionar el cobre en las diferentes soluciones que hemos hecho o hemos visto. En esta, con el ácido clorhídrico, como no presenta oxígeno radical, no sucede ningún cambio. Por último, vamos a hablar sobre la obtención y reconocimiento. Ensayo con 5 mililitros de agua y una gota de fenolftaleína. Luego, en un matraz de Erlenmeyer se pondrán 3 gramos de cloruro de amoníaco y 3 mililitros de solución de ácido clorhídrico al 30%. Instalaremos un aparato que lo vamos a ver luego en el video y calentaremos muy suavemente el matraz para evitar proyecciones y recogeremos el gas que se produce en el tubo de ensayo que contenga un poco de agua. En el matraz de destilación agregaremos cloruro de amoníaco y ácido clorhídrico. Luego vamos a añadir agua destilada para humedecer el interior del matraz. Una vez que el matraz ya esté listo y que esté húmedo por dentro, le colocaremos un corcho y encenderemos el mechero. En un tubo de goma lo vamos a introducir dentro de un matraz invertido, ya que por ser amoníaco un gas más diseído de poco aire que se desplaza. No podemos recluir el amoníaco sobre agua por ser un gas muy soluble en ella. Luego podemos observar la producción de gas en el cual vamos a recoger el gas que produce el amoníaco para darle reconocimiento. ¿Cómo vamos a obtener el reconocimiento? Vamos a acercar un pedazo de papel de pH al tubo acodado del desprendimiento. Al instante de introducir el tubo del desprendimiento al tubo de ensayo con agua de fenolftaleína que se preparó y vamos a observar.